Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. Hola hermanos, buenos días. Seguimos con nuestra serie de Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro y el día de hoy estaremos mirando versos 21 al 25. Lo primero que podemos hacer es poner siempre en contexto esta carta, ¿no es cierto? Que los hermanos a cuales se les destinó esta carta estaban siendo perseguidos y estaban dispersos por el Asia Menor, lo que es Turquía hoy día, una fuerte persecución en los tiempos de Nerón. Y en ese sentido eran perseguidos por su fe, ¿no? Y para nosotros entonces que somos perseguidos muchas veces en estos tiempos que estamos viviendo, no nos debe llamar la atención, no nos debe sorprender que también somos perseguidos por nuestra fe. Pedro dirige en esta ocasión la atención del cristiano que sufre injustamente en este mundo hacia los sufrimientos de Cristo, ¿no? Pedro va a señalar que Cristo va a hacer o va a cumplir la profecía de Isaías 53 que está ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Es el ejemplo supremo y de abnegación y de sumisión y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora lo que vamos a ver es que en estos versos Pedro cambia ahora el curso un poco de su análisis al mencionar los sufrimientos de Cristo, y él quiere que el cristiano que sufre injustamente observe a Jesús, ¿no es cierto? Lo mire, lo siga, de que en cada uno de nosotros como creyentes recibimos las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, pero también para nuestra alma, ¿no? Al contemplar a Jesús, el cristiano experimenta una renovación de su actitud, de su disposición, a pesar de las circunstancias, a pesar de los padecimientos y los sufrimientos. Así que Pedro ahora con una clara visión ve que Dios los llama a los cristianos y también a nosotros a asemejarse más a Jesús en nuestra conducta diaria. Vamos a leer entonces Primera de Pedro 2, 21 al 25, y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo primero que podemos decir que nos enseña este texto, que Pedro nos anima, nos exhorta, nos narra, es que los cristianos sufren injustamente. Estos primeros hermanos a los cuales le envía la carta, y también hoy, los cristianos sufren injustamente porque Cristo sufrió injustamente. Lo dice el verso 21, ¿verdad? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció. Así que sufrimos de manera injusta porque Cristo sufrió de manera injusta, ¿no? Para esto fueron llamados, nos dice el texto. Este es el llamado de Dios a la salvación. Pedro quiere notar aquí que una persona llamada a salvación tendrá que soportar un trato injusto. Cristo padeció como nosotros, dice el mismo verso, ¿no? Es un hecho histórico. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en medio de nosotros, ¿no es cierto?, en la tierra, pasó por dos clases básicamente de sufrimiento. Sufrió como un ser humano cuando Él se convierte en hombre y padece los sufrimientos de hombre, pero también sufrió por causa de la justicia y también sufrió por los pecados del mundo, ¿no? Y por eso sabemos que es lo que Él hizo en su vida redentora, ¿no? Nosotros hemos sido llamados por Dios para seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, es lo que nos dice Pedro, y debemos seguir su ejemplo. Por eso lo dice el verso: fueron llamados, ¿no es cierto? Y Jesucristo padeció con paciencia, aun cuando no merecía el sufrimiento, porque Él era justo y nosotros éramos injustos, y Él, ¿no es cierto?, sufre.
y padece por nosotros, ¿no? Y por eso Pedro nos plantea que su padecimiento, su sufrimiento es un ejemplo para nosotros a imitar, a seguir, ¿no? El cristiano, como un buen alumno y como un mucho mejor discípulo del Señor Jesucristo, ha de copiar exactamente su comportamiento para aprender en la escuela de Dios y salir aprobado. Nosotros tenemos que aprender a sufrir, y el Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo, ¿no? Ninguna injusticia se puede comparar con la que Cristo sufrió. Ninguna injusticia, nada que hayamos vivido se compara con el dolor que sufrió Jesucristo y la injusticia que Él sufrió, ¿no? Muchas veces a lo mejor debemos sentirnos un poco vergonzosos cuando nos irritamos, nos enojamos porque padecemos algo que parece injusto, ¿no? Recordemos siempre al Señor Jesucristo cuando nosotros estamos y encontramos que hay situaciones injustas en nuestras vidas, ¿no? El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, en medio del Sermón del Monte, por allá por el verso 10, ya iba a decir algo de esto, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que lo primero que nos enseña el texto es que somos bienaventurados, y estos hermanos que estaban padeciendo sufrimiento, tribulaciones, son aventurados. ¿Por qué? Porque el Señor dice que son aventurados, gozosos, felices, ¿no? Los que padecen persecución. Así que el propósito del ejemplo de Jesucristo es que nosotros sigamos sus pisadas. Por eso Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo, porque Cristo es un modelo ejemplar de resistencia, ¿no? De paciencia en su sufrimiento, ¿no? Así que no hay ningún otro modelo mejor que el propio Señor Jesucristo para nosotros, ¿no? Él ha sufrido de las injusticias más grandes que nosotros podamos imaginar, y por eso Él es nuestro mejor modelo. Así que nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, como lo dicen los versos que nos dicen, ¿no? En 22-24 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sigamos el ejemplo de Jesús, y Pedro nos va a decir dónde lo debemos seguir, ¿no? Lo primero, donde podemos seguir el ejemplo de Jesucristo cuando en nuestra vida, cuando estamos sufriendo, padeciendo, ¿no es cierto?, tribulaciones, circunstancias, es que el verso 22 nos anima a que evitemos pecar en primer lugar, ¿no? Aquí hay una cita al Isaías 53, pero evitemos pecar. No caigamos en el pecado. Dice que el cual no hizo pecado, y ese es el modelo. No caigamos en el pecado, no engañemos a otro. Lo otro que nos dice el texto es que otros, ¿no es cierto?, no vean el mal en nosotros. ¿Verdad? Que otras personas no encuentren maldad, ¿no es cierto?, en nosotros. No engañemos, ¿no? Su conducta y reacciones fueron totalmente santas y correctas, las del Señor Jesucristo. Y nosotros debemos siempre hacer el máximo esfuerzo también por hacer lo mismo, ¿no? Es lo que nos anima el texto. No devolvamos mal por mal, dice el verso 23, que cuando lo maldecía no respondía con maldición. Jamás, dice aquí, ¿no? En ese sentido. Está en una manera de participio presente. O sea, dice que cuando lo maldecían no respondía con maldición. O sea, jamás, nunca Él respondió con maldición, y a nosotros nos queda hacer lo mismo, ¿no? Y nosotros no debemos responder, de nuestra boca no debe salir maldición o maldecir a alguien o enojarnos con alguien en ninguna manera, ni en palabras, ¿no es cierto? No podemos expresar maldición y tampoco amenazas de ningún tipo, ¿no? Así que, hermanos, tenemos que aprender a mordernos la lengua, esa es la verdad, en toda ocasión. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Lean el verso 23, que cuando lo maldecía no respondía maldición. En otras palabras más simples, si te ofenden, calla. Si te insultan, calla. No digas nada. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos muestra como ejemplo, ¿no? Jesús nos deja el ejemplo
en cuanto al enojo, ¿no? Él dejó que su padre, dice el verso, que Dios Padre, ¿no es cierto?, ajustara las cuentas pendientes. Dice el texto, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. Ese es el Padre, ¿no? Nosotros debemos callar y dejar las causas pendientes para que Dios juzgue a aquel que te insulta, aquel que te maldiga, etcétera, ¿no es cierto? Permitamos que Dios se ocupe de nuestras cuentas pendientes con los demás. No es tarea nuestra. Así que Dios se encargará de eso, y es lo que nosotros debemos aprender a hacer en este tiempo, ¿no? El verso 24 también nos manifiesta y nos pone una vara como ejemplo del Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El verso 24 básicamente nos está diciendo que nosotros, así como lo hizo el Señor Jesucristo, que Él es nuestro ejemplo, nos sacrifiquemos por otros, ¿verdad? Como Cristo, que dio su vida por nosotros, como Cristo que murió injustamente como ladrón, nosotros también debemos sacrificar nuestra vida por los demás. De la misma manera, con amor, ¿no es cierto? Con amor al prójimo. No se trata de mí, se trata del otro, ¿verdad? Nosotros también tenemos que vivir en justicia, y también nosotros debemos que llevar, ¿no es cierto?, este ejemplo y nuestra conducta cristiana a lo más alto, y siendo Jesucristo nuestro ejemplo. Debemos recordar siempre, como lo hace el versículo 24-25, recordar siempre quiénes somos. Siempre. Éramos muertos en pecado, dice el verso 24. Éramos muertos en pecado, hermanos, tú y yo, todos nosotros, ¿verdad? Estábamos enfermos espiritualmente, dice el propio versículo, ¿no? Éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto a Cristo, dice el texto, ¿no? Cristo, quien es nuestro pastor, nuestro obispo, verso 25, ¿no? Somos salvos para vivir en justicia, y por esa razón nosotros debemos seguir a pesar de los sufrimientos. La vida cristiana es una vida de sufrimientos, muchas situaciones, en muchas condiciones, e incluso en estos tiempos de una sociedad secular, cada vez más secular, ¿no es cierto?, con diferentes pensamientos, diferentes posturas en nuestro mundo. Los valores cristianos cada vez son más perseguidos de todas maneras y de todas formas, ideológicamente, políticamente, socialmente. Así que, hermanos, hermanas, Dios nos llama a que vivamos la justicia, a pesar del costo que tengamos que pagar, como expresión de gratitud, de acción de gracia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien padeció, ¿no es cierto?, y nos rescató. Así que recordemos, hermanos, que fuimos llamados gracias al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sufras algo o padezcas alguna situación, recuerda que sufrimos injustamente porque Cristo sufrió injustamente. Su padecimiento, su sufrimiento es nuestro ejemplo. El propósito de su ejemplo es que sigamos sus pisadas, sus huellas. Míralo a Él y caminemos detrás de Él. Evitemos pecar. En primer lugar, es posible si seguimos sus miradas y lo miramos a Él, ¿no? No devolvamos mal por mal, nos anima la enseñanza de hoy. Y sacrifiquémonos por otros, como Cristo lo hizo por nosotros. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y gracias queremos darte, Señor, porque tú nos llamaste a tu presencia, nos llamaste a tu vida cristiana, Señor, porque Cristo padeció por nosotros, Señor, dejándonos como ejemplo su propia vida, para que nosotros podamos seguir sus huellas, sus pisadas, Señor. Señor, ayúdanos a ser como Él, en su ejemplo, su modelo. Ayúdanos, Señor, a ser como Él, que no hizo pecado, Señor, y que no hubo engaño en su boca, Señor. Ayúdanos a ser como Él, porque cuando a Él lo maldecía, no respondía con maldición,
aflicción, y cuando padecía Él tampoco amenazaba, Señor, sino que dejaba todo en las manos tuyas, Padre amado. Señor, tú eres el gran juez, Señor. Ayúdanos, Señor, porque a ser mejores personas. Sabemos que Él mismo llevó, ¿no es cierto?, su cuerpo y murió en la cruz, en el madero, por cada uno de nosotros, Señor. Nosotros estábamos muertos al pecado, y gracias a tu justicia divina, Señor, a tu misericordia y al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nuestras heridas han sido sanadas, Señor. Y por esa razón nosotros podemos seguir su huella a pesar de estos tiempos de sufrimiento, a pesar de padecer, de sufrir, Señor, porque nosotros éramos ovejas descarriadas, Padre. Pero ahora, Señor, sabemos que tenemos a un pastor, un obispo que nos cuida de nuestras almas, nos guía, Señor, y nos orienta, Padre amado. Así que gracias, Señor, por lo que tú haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adiós, hermanos.